Queremos hablar precisamente de lo que se viene ya para este domingo y me voy a acomodar por acá para saludar a Ginny Simon, por supuesto, quien es cientista política y constantemente nos acompaña y nos viene acá a ordenar un poco el panorama, lo que nos ha dejado los debates de Archi, de Anatel y lo que se viene ya en estos últimos días previos a estas elecciones. Ginny, ¿cómo estás? Muy bien, Connie, ¿cómo estás? Aquí bien, esperando, ¿cierto? Con nervios para ver qué va a pasar el día domingo. Sí, Ginny, porque, claro, yo hacía esta mención de las elecciones más importantes de los últimos años. No sé cómo categorizarlo precisamente y esa es la idea también de tener expertos que saben de la materia, que estudian esto. Respecto a lo que hemos vivido en los últimos años acá en nuestro país, no se veía una polarización desde vuelta de la democracia. Claro. Es que yo diría por eso que van diciendo que son las elecciones más importantes, porque parece que hay mucho en juego, como democracia versus dictadura. Pero hay que reconocer que ninguno de los dos, a pesar que son considerados como extremos, en verdad no son tan extremos. No implica, si gana Kast, por ejemplo, que vamos a volver a una dictadura, sino de cierta manera vamos a ir conservando y quizás retrocediendo en ciertos derechos ganados, especialmente relacionados con, por ejemplo, diversidad sexual, pero eso va a depender mucho del Congreso también. Y sabemos que dentro del Congreso hay un equilibrio, sí. Como eso... Cualquiera que sale va a tener dificultades y obstáculos para ir logrando pasar su programa dentro del Congreso. O sea, ese va a ser como uno de los primeros desafíos y además está dentro de la Convención Constitucional, ¿cierto? Sí. Que ya va a haber, ¿cierto? Una propuesta de constitución y yo diría en verdad, si hay una elección que es muy importante, va a ser el plebiscito de salida, donde todos los chilenos, el voto va a ser obligatorio, todos y todas las chilenas mayores de 18 tienen que votar. Es obligación de ir a votar para el plebiscito. Como eso, en comparación, yo diría de verdad, es una elección sumamente importante, pero como todas las elecciones son importantes, yo diría la elección más importante va a ser justamente el plebiscito de salida. Claro, Ginny, en otras oportunidades lo hemos hablado, bueno, cuando ocurrió las elecciones, pasan ambos candidatos, Gabriel Boric y José Antonio Kast a segunda vuelta, tuvimos la oportunidad también de ir conversando de eso, pero ha pasado harta agua bajo el puente en estas semanas, bien intensas, y lo que hablábamos en ese momento, recuerdo, y yo te hacía esta consulta, de que generalmente la política chilena no se veía, a diferencia en otros países, esta de decir, sí, soy extrema derecha, soy de izquierda, siempre esta ambigüedad dentro de que somos de centro izquierda, pero ahora ha quedado claro la polarización, si bien ninguno tan abiertamente lo indica, pero uno lo ve en el pulso de la gente. Derecha, izquierda, claramente diferenciados. Otra temática que genera curiosidad, y lo he comentado también en otras oportunidades, es que no sé si estábamos tan acostumbrados a esto, de lo tan potente, sabemos que la política es sin llorar, pero en el último tiempo ha estado bien fuerte involucrando temáticas ya personales, lo que vimos con este examen respecto al consumo de drogas, ha estado bien fuerte también y bien ruda estas últimas semanas y los últimos días en esta materia. Quizás lo veíamos en Estados Unidos, estábamos acostumbrados un poquito como a este show más mediático, pero acá a nivel local no estábamos tan acostumbrados a esto. Sí, comparto plenamente. Yo recuerdo cuando yo llegué a Chile en los 90, como me llamó mucho la atención, yo encontré que la política era muy respetuosa y respetuosa especialmente de la vida privada de las personas, ¿cierto? Y eso claramente ha cambiado. Y a veces, ¿cierto?, emulamos o adoptamos malas prácticas de otros países para implementar acá pensando que va a ir generando, no sé, la posibilidad de que gano a través de la política sucia, yo pienso. Yo encuentro, no solamente yo diría, hay toda una preocupación en el mundo en general sobre la democracia y la calidad de la democracia para evitar
que se va transformando la democracia desde adentro. Yo creo que esa es la preocupación cuando hablamos de dictadura o autoritarismo. Estamos pensando eso, que al final vamos a debilitar, por ejemplo, los medios de comunicación, el rol que juega, cuestionando el poder, generando mayor transparencia en la toma de decisiones. También la oposición, de cierta manera, una de las características de una democracia son elecciones libres y donde la oposición puede participar libremente expresando. Ayer, por ejemplo, con ese tema de sumario sanitario, sí, a la campaña de Boric, se veía un poquito como, que es una multa tremenda, se veía un poquito como una manera de limitar, claro, la participación. Como eso es que yo he dicho que a mí me gusta fútbol. Yo jugaba cuando era más joven. Y en fútbol especialmente yo diría la idea de la política anglosajón, por ejemplo, claro, la idea de fair play, ¿cierto? Que uno respeta las reglas, que gane más mejor, pero porque juega mejor, no porque hace un zanjado, no sé cómo, claro, se dice. Pero esencialmente uno hace a partir del corazón, a partir de ideas, etcétera, pero no destruyendo. No con zancadillas ahí entre medio. Esa es la palabra que estaba buscando. Muchas gracias. Oye, Ginny, sí, y precisamente eso que tú mencionas respecto a este juego sucio de buscar acá cosas que no van a lo que realmente nos importa como ciudadanía. Acá si nos vamos, por ejemplo, lo que vivimos con el debate de Anatel, donde más allá de hablar de propuestas y otro tema también, las propuestas que nos preocupan más allá de Santiago, porque sabemos que este tipo de debates, el centralismo es cada vez mayor, al parecer, a diferencia de lo que vimos en el debate Archi, que hubo una sección especial para periodistas del norte, centro, sur, que se agradecen también ese tipo de instancias para que haya una visión un poquito y se hable con un poquito más de propiedad también desde las localidades. Pero respecto a lo que se vivió en este último debate televisado, poco y nada de las propuestas. Nos estamos enfocando en todo este bluff mediático y quién parece está generando mayor repercusión a través de redes sociales, de realmente de qué está diciendo un candidato y el otro, y no utilizar las propuestas del otro para dar a conocer otras cosas. Acá se trata de tener ambas caras de la moneda y ver aquí para que la ciudadanía pueda votar lo más informado posible. Sí, comparto plenamente, y eso también yo diría como las malas prácticas que especialmente con Trump se vio tanto en la primera elección, ¿cierto? Con Hillary Clinton en los debates. Yo imagino que la gente recuerda como uno podía moverse. Él quedó como mirando atrás de Hillary Clinton, tratando de generar como una reacción imprevista, y también cuando atacó, por ejemplo, al hijo de Joe Biden en las últimas elecciones. Pues ya que en ese caso fue ese examen, ¿cierto?, de droga que descolocó a José Antonio Cast en un momento, porque como tenía que reinventarse. Pero ese tema es al final, y puede ser son importantes, pero es como más un juego, y un juego que no sé qué exactamente están buscando mostrar, ¿cierto? Cómo nos ayuda a tomar una mejor decisión. Me parece que en general la política sucia va generando que muchas de las personas indecisas, ¿para qué voy a gastar mi domingo para ir a votar cuando todos los políticos son iguales, ¿cierto? Claro. Bueno, yo lo invito a todos los políticos y las políticas y las personas en general de buscar levantar la calidad de la democracia, de los debates, de los argumentos, de respetar las diferencias, y que vayan a votar el día domingo pensando no solamente en los intereses individuales, sino qué sería mejor para el país. Y claramente pueden tener distintas opciones, pero la democracia funciona cuando nosotros estamos pensando no en nuestros intereses individuales, sino en los intereses, o más de interés en el bien común, ¿cierto? Claro, lo colectivo, lo que queremos también para el futuro de Chile, y como tú lo señalabas también al inicio, lo que significa este mandato y lo importante también que está en estos momentos tiene que ver con la Constitución, con lo que se está haciendo en paralelo en estos momentos.
A diferencia de lo que vivimos en las elecciones pasadas, Ginny, ¿cómo crees que se viene o qué es lo que se testea ahí desde expertos en política, quienes analizan todo esto para este domingo? Porque sabemos, y fue en diversos puntos de nuestro país, las largas filas, las esperas, era una elección mucho más extensa, por supuesto. ¿Se esperará la misma participación que hubo con el plebiscito? ¿Se espera quizá una menor participación debido a todo este juego sucio que conversamos anteriormente? Sabemos que va a ser una votación mucho más rápida y esperamos que también la ciudadanía al momento de llegar a la urna tenga su voto claro. Pero ¿cómo se testea también eso? Mira, hay distintos factores. Algunos favorecen mayor participación, ¿cierto? Que es una elección que, como planteaste al inicio, ¿cierto? Que parece como uno de los más importantes de los últimos años, las últimas décadas, como eso, esa importancia y que está bastante peleado, hace que la persona piensa, que mi voto es importante. Si yo no voy a votar, podría salir a alguien, ¿cierto? Como eso va a favorecer, yo diría, un poquito más participación. Pero igual hay que pensar que hubo muchos candidatos y candidatas en la primera vuelta. Y puede ser que yo estoy a favor de un candidato o candidata que no quedó en la segunda vuelta y los otros dos no me gusta, ¿cierto? Son muy extremos, yo soy de centro. Claro. Y justamente con esa política sucia que estamos hablando, como genera un rechazo, prefiero ir a la playa, ¿cierto? O ir a comprar regalos. Bueno, no puedes comprar regalos, ¿cierto? Pero prefiero hacer 8 cosas. Distraerme, aprovechar esa tarde de descanso, ya que va a estar todo ahí, entre comillas, más tranquila la ciudad. Ginny, nos va quedando un poquito de tiempo, pero no quiero dejar pasar también lo que ocurrió con la expresidenta Michelle Bachelet, que yo creo que para nadie era una sorpresa su voto. La sorpresa fue que lo haya dicho públicamente dentro del contexto en el que nos encontramos. ¿Realmente esto afecta o influye realmente en que la gente decida sumarse al candidato al que ella está apoyando, o al final es una opinión más de una chilena más, o toma otra importancia debido al rol que tiene y al rol que tuvo, por supuesto, en nuestro país? Mira, yo diría, hay mucho cariño hacia Michelle Bachelet, especialmente en territorio fuera de Santiago. Yo diría que la gente siempre fue una cosa que me llamó la atención, que las personas como confiaban mucho más en Michelle Bachelet que en su gobierno. Cierto que en su gobierno, como eso es algo, como si yo encuentro que sí, de cierta manera ella más que solamente otra ciudadana, o Pedro Pascal, cierto, que también ha ido apoyando a un candidato, como eso, sabemos que ese tipo de cosas puede llegar a la persona, cierto, y puede ser convencer a la persona de ir a votar, pero yo destaco más que ella va a votar por Boric, que me parece su posibilidad de decir, es la llamada de ir a votar, ¿cierto? La importancia de votar en democracia y especialmente en Chile, si pensamos, ¿cierto? Se terminó la dictadura hace 32 años, ¿cierto? Bueno, casi 32 años. Bueno, eso también es un hecho muy, muy, muy importante y uno tiene que valorar el voto. Yo estoy convencido que al final los países que funcionan mejor en general, que va generando un círculo virtuoso cuando hay más gente que va a ir a votar y en torno los mismos gobiernos va respondiendo mucho más a la necesidad, anhelos, etcétera, de la ciudadanía, y necesitamos un Estado que comprende y escucha a la ciudadanía. Qué bueno que tocaste ese punto también, por ejemplo, lo que ocurre con Pedro Pascal. Estoy buscando acá, Jane Goodall también hizo un comentario, Residente, diversas figuras internacionales de diversas áreas, por supuesto, más allá si a uno le gusta quizás temáticas medioambientales o no, la música, el cine, etcétera, pero son figuras internacionales que tienen un nombre, tienen un peso. ¿Eso ayuda más o no
todos hacen el llamado, por supuesto, a que participen en la elección y lo que está en juego en estos momentos, pero al ser entes, entre comillas, neutrales, o como son personas que no viven en nuestro país, a diferencia de lo que señalábamos anteriormente con Michelle Bachelet, que claro, chilena, fue presidenta, tiene una tendencia política que por eso era como prácticamente obvio su voto a quién se lo iba a dar, aunque no lo hubiese dicho, yo creo que todos teníamos en la mente que era el voto hacia el candidato Gabriel Boric. Pero estos otros entes más ligados a la cultura pop, ¿cómo influyen en este grupo, en esta masa que están con dudas en estos momentos o que no quieren o ninguno de los candidatos los representa? ¿Cómo se analiza también desde esa postura? Bueno, hay siempre como un juego, ¿cierto? Puede ser que si yo estoy muy a favor de un candidato y un personaje así va planteando otra cosa, quizás rechazo la otra persona, ¿sí? O como la figura más popular. Claro. Pero yo diría que sí tiene un impacto. Hay que pensar que las personas se sienten conectados con distintos personajes de películas, de programas de televisión, de la música, y puede ser que sí, que si yo no tengo una opinión, si yo soy indecisa, quizás me va a incidir. Claramente para la persona es como más político, que va leyendo los programas, etcétera, no va a cambiar necesariamente su posición, porque no es que son autoridades académicas en la política, etcétera, sino como yo diría que además identificamos más con la figura como el personaje, y además del actor, pero a veces uno puede ser un personaje muy simpático, pero en la práctica son horribles como personas. Pues, hay todo un debate ya, pero ha sido interesante y a veces está muy criticado. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una tendencia que, no sé, artistas va apoyando por un lado, por el otro lado, pero yo destaco, a mí me gusta que la cultura y la alegría, la música sea parte de las campañas, porque la política no es solamente racionalidad, también es emoción y de cierta manera todos necesitamos un soundtrack de cierta manera de momentos históricos. Si pensamos en el plebiscito de sí y no, ¿cierto? Hay ciertos temas que va generando emoción y esa emoción también incentiva que las personas vayan a votar. Sí, y totalmente, y claro, y cuando se involucra la cultura, las diversas disciplinas artísticas, suma de otra manera, llega de otra fibra cuando hacen las canciones, es otro lo que se va dando, y bueno, también lo que se ha escuchado, y para ir finalizando, Jane, me gustaría conocer tu opinión respecto a esto, y lo señalabas anteriormente en cierta medida, que quienes votaron por José Antonio Kast difícilmente van a cambiar su voto ahora y se lo van a dar a Gabriel Boric, y viceversa, los quienes votaron por Gabriel Boric difícilmente se lo van a dar a José Antonio Kast. Acá la duda o todo lo que va a pasar es con el resto de los votos que se fueron a los otros candidatos y candidatas, y también aquellas personas que no votaron también en la primera instancia o que fueron a votar nulo, que fueron a votar blanco. Sí, bueno, yo comparto lo que ha dicho muchos políticos, que de cierta forma el voto no es endosable. En general, ahora la persona, los votantes son mucho más independientes y autónomos. Como si no sale mi candidato ahora, quizás escucho a Kast, escucho a Boric para tomar mi decisión, o puede ser que no voy a votar porque ninguno me va a convencer. Y las encuestas, hay algunas encuestas que han hecho, en verdad, por chilenos desde afuera, que muestra, por ejemplo, el Partido de la Gente, todo el mundo está preocupado para ver qué va a pasar, pero no es claro que va por un lado o otro lado, porque es un partido que de cierta manera, como es de centro, tiene elementos tanto a la derecha como a la izquierda. Y quizás para cerrar, para que uno entienda por qué es tan compleja predecir dentro de la política, en Estados Unidos había personas que votaron por Obama y después en las próximas 2 elecciones votaron por Trump. Y tratando de comprender eso desde una perspectiva ideológica es casi imposible, ¿cierto? Porque los valores en verdad están súper contrapuestos, pero hay otros elementos que quizás le va convenciendo en relación a la figura, que es mucho más emprendedor, de cierta manera. Pues eso, muchas veces son otras características que va definiendo nuestro voto y no solamente la ideología.
Bueno, la invitación, como lo hemos hecho, es para que voten informados este domingo y ya vamos a estar analizando esto el 20 de diciembre, Ginny, así que te dejamos inmediatamente invitada. Ya, no, sí, con mucho gusto, siempre un gusto estar acá con la comunidad de Ponteña. Que estés súper bien. Ahí, por supuesto, todo el análisis respecto a lo que se viene ya para este domingo. Diversas figuras han dado su opinión respecto a estas elecciones a nivel internacional. Hablamos de Pedro Pascal, también Gal García Bernal, ¿no? En diversas esferas del mundo artístico. ¿Cómo se está moviendo el Gran Concepción en estos momentos? En vivo y en directo, 14:32.